está haciendo noticia de una manera muy relevante. Supimos que el cardenal Ricardo Esati decidió no presidir el próximo Te Deum, el 18 de septiembre. Y fíjense que estaba mirando, Martín, los datos de la última encuesta CADEM, que se conocieron hoy día. 76% de desaprobación a la conducción de la Iglesia Católica. Y solamente un 46% de las personas, de los chilenos, se declara católico en este minuto. La más baja desde que se tienen registros. Bueno, se entiende cuando vino el Papa también la poca atención que creó debido, yo creo, también a lo que estábamos viviendo en nuestro país versus lo que genera el Papa en otras partes del mundo. Sí. Hemos sido testigos de denuncias de abuso sexual, hemos sido testigos también de que la institución, y sobre todo cuando parte la historia de Caraíma hasta el día de hoy, lamentablemente empieza a tambalear. Y hay que decir además que con los acontecimientos han sucedido otras cosas. Por ejemplo, que los obispos de la conferencia episcopal reconocieron haber fallado en su deber episcopal y también a través de una carta el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati, comunicó que no va a encabezar el tradicional Te Deum del 18 de septiembre, una decisión que no dejó indiferente a nadie. Tenemos invitados hoy día, vamos a hablar con ellos. Bienvenida. A ver, primero voy a partir por las mujeres y quiero decir que está con nosotros Elisa Fernández, que es denunciante de una familia de Rancagua. Hola, buenos días. Buenos días, Elisa. Vamos a conversar contigo porque la historia es bien potente. Claro. Por otro lado, también estamos con Roberto Sánchez, que es vocero laico de Santiago. Bienvenido, hola, Roberto. Gracias. Pero vamos a estar también en contacto telefónico con diferentes víctimas y también hay que decir que con historias que son verdad y que durante mucho tiempo se tiraron por el desvío, Polo. Lo queremos invitar en primer lugar a ver la siguiente nota y después vamos a conversar en profundidad acerca de esta crisis que está viviendo la Iglesia Católica en nuestro país. Vean. Frente a frente, cada uno de los obispos en Punta de Tralca, reunión clave para el futuro de la Iglesia chilena, analizaron y pidieron perdón, pero no solo eso, aquí se convencieron, Esati no presidirá el Te Deum. El Papa Francisco nos dice en su reciente carta: discernir supone aprender a escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos, y solo lo podremos hacer si somos capaces de escuchar la realidad de lo que pasa. Tras esa profunda reflexión sobre el sentido de esas palabras, considero prudente no encabezar nuestro tradicional Te Deum por la patria del 18 de septiembre. Fue, a través de un comunicado firmado por el arzobispo de Santiago, la determinación de Esati marca un hito en la historia de la Iglesia chilena, en días en los que esta portada de La Tercera revelaba la intención del presidente de no asistir a la cita ecuménica si Esati lideraba la ceremonia. Yo espero que el Papa Francisco, que yo siento que hoy día tiene toda la información, tome las decisiones que tiene que tomar. Así respondió en la radio hace algunos días por la situación de Esati en el Te Deum. Y así lo hizo este sábado en sus redes sociales. Valoró el gesto de Esati porque, según el mandatario, este hecho contribuye a la paz de los espíritus en nuestra patria. Yo creo que arzobispo de Santiago no debe seguir siendo. Y cardenal no sé qué sentido tendrá que lo siga ejerciendo. La Iglesia no puede actuar por presiones. Y quiero señalar que no era necesario colocar entre la espada de la pared a una autoridad eclesiástica. No han sido días fáciles para el cardenal. El próximo 21 de agosto deberá declarar frente a la Fiscalía por presunto encubrimiento de abusos sexuales. Su nombre causa diferencias, según reconoce Esati, por eso la determinación. Como pastor quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de convivencia nacional, y espero que esta decisión sea un paso en esa línea, que permita celebrar con mayor armonía una fecha importante para el país. Me alegro que no esté en el Te Deum y que vayamos viendo menos y menos a Errázuri, a Esati y a la banda de obispos y que ahora les empieza esta nueva misión en la que van a tener que responder ante la justicia. Este gesto de Monseñor Esati es positivo dentro del contexto que estamos viviendo, pero sin duda esperamos que el Papa Francisco con la iluminación del Espíritu Santo, decía luego quién será el arzobispo de Santiago. Quien presidirá la ceremonia será el deán de la Catedral, Monseñor Juan de la Cruz Suárez, quien, según Esati, es el dueño de casa del templo más importante para la Iglesia Católica del país. Bien, queremos, por favor, que nos escriban, que se comuniquen. Bienvenidos 13. Este es un temazo porque además este es un país que durante muchos años, durante toda su historia, fue eminentemente católico. Después también apareció, yo diría, la
la religión evangélica, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Con mucha claro. fuerza. Son como las dos religiones quizás más relevantes hoy día que hay en nuestro país. Pero hoy día la Iglesia Católica con una crisis tremenda. Y hay historias, sobre todo las que han aparecido en el último tiempo, independiente de lo de Caraíma, que ya es atroz, que a nosotros nos han dejado realmente dados vueltas. La familia. Uno diría la familia, la palabra preciosa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una serie de valores, pero esta es la familia de Rancagua. Y estamos con Elisa Fernández, para que es una de las denunciantes, para que nos narre un poco en qué consiste esta familia y por qué se mantuvo durante tanto tiempo, ¿cierto?, impune. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, la familia o la cofradía también, como se hacen llamar, es un grupo de sacerdotes bastante amplio. Estamos hablando en la diócesis de Rancagua, está compuesta de aproximadamente 63 sacerdotes. Yeah. Y esta familia son cerca de 20, estamos hablando de un no menor número. Ya, para explicarle a quienes están viendo, ¿por qué la familia? Porque ellos asimismo se tratan como abuelas, tías, nietas, sobrinas, de modo femenino siempre, siendo la abuela, digamos, el sacerdote más antiguo, de mayor edad dentro de este grupo. Ya, destacar también que esta denuncia se hizo hace aproximadamente más de un año y medio, ya, a don Alejandro Goich, obispo de la diócesis de Rancagua, en que me reuní personalmente con él y entregué una denuncia, antecedentes. perdón, Lisa, que te interrumpa para que nos quede súper claro todo. Una denuncia que consistía en qué, ¿cuál fue la experiencia tuya y lo que tú supiste acerca de lo que pasaba con este grupo de sacerdotes? Tú fuiste testigo, ¿no? Fui testigo y también recibí antecedentes por parte de otros sacerdotes y laicos también de la diócesis acerca de, bueno, la frase de moda, conducta impropia. Ya yo lo calificaría como delito, presunto delito, pero bueno, todo se quiere maquillar. ¿Qué es lo que viste tú? ¿Qué es lo que viste? Mira, puntualmente lo que relataba el reportaje son conductas, por ejemplo, jóvenes en los dormitorios de los sacerdotes, ya confesiones que se realizaban en dormitorio, jóvenes que se quedan a dormir, también en pieza de sacerdote. Ya no me voy a referir, son menores mayor edad, eso le corresponde a Fiscalía la investigación. A ver, sacerdotes que tocan a los jóvenes en partes que no corresponden, estamos hablando, tocan el trasero, forma de saludarlo cariñosamente, afectuosamente, besos en el cuello, que no corresponde entre un sacerdote y un joven. Estamos hablando en la pastoral juvenil como entre jóvenes de 15 y 29 años. ¿Cómo te llegan a ti estos testimonios y por qué tú te conviertes en testigo de todo esto? Porque yo trabajé 15 años con jóvenes, llegué a ser coordinadora diocesana de pastoral juvenil, trabajando directamente con la mayoría de los sacerdotes jóvenes de toda la diócesis o la sexta región. Y por lo mismo uno ve más cosas. Lamentablemente, yo lo dije, uno tiende a naturalizarlas. ¿Ya? Yo en mi época, cuando llegué, tenía 20 años, 20 y algo, y dije, bueno, esto debe ser así. Así es la forma en que los curas expresan el cariño a los jóvenes no se veían incómodos, y dije, bueno, esta es la forma. Elisa, ¿en qué época pasó esto y en qué momento identificas particularmente a Luis Rubio, ¿no? Como el principal, digo, no sé, comprometido en estas conductas impropias que tú describías? Claro, a ver, yo llegué aproximadamente el año 98, 97, 98 a pastoral juvenil y me retiré 2010, 2011. Okay. Ya, estamos hablando de ese periodo de tiempo. Y a Luis Rubio, digamos, dentro de la investigación se hizo este Facebook, yo creé este Facebook, ya, haciéndome pasar por un menor de 16 años, lo agregué a su Facebook y quiero decir que además fue al azar. Él está dentro de los 14 sacerdotes que yo denuncié y al azar, ya que don Alejandro Goich siempre me pidió pruebas. Dije, bueno, vamos a entregarle las pruebas y vamos a poner a prueba a los sacerdotes. Y no tuve mayor problema. En la primera conversación se identificó como sacerdote, dijo que era el sector de Paredones. Segunda o tercera conversación ya estaba pidiéndole a este supuesto joven de 16 años fotografías, preguntando cosas íntimas, y ya estamos hablando, al mes ya él estaba mandando fotos desnudos. ¿Y su antecedente tú se lo enviaste a Goich, ¿no? No, Alejandro estaba al tanto absolutamente ¿Y todo. la reacción de él cuál fue? Ninguna. Dijo que iba a hablar con los sacerdotes. De hecho, él siempre presentó excusas para denunciar o hablar con ellos. Decía que él estaba mayor, que si me interesaba darle los antecedentes al obispo que le siguiera, que no tenía certeza, que no tenía mayores pruebas, que cómo él enfrentaba a los sacerdotes y siempre le habían negado todo. Me confirmó que tenía más denuncias. No solo Rubio, sino que también de otros sacerdotes. De la cofradía. Claro, dentro de ellos también, lo que ha salido en los reportajes, intentó mandar a rehabilitarse a México un sacerdote, rehabilitarse de que eso lo sabe, entre varias cosas más. Y destacar también que esto, a ver, el reportaje salió en mayo de este año, ¿ya? Esto es una investigación de un año y medio hacia atrás, ya, en que junto a Cristian Venegas, periodista acá del canal de prensa, y después Emilio Sutherland, logramos juntar más antecedentes, ¿ya?
Y bueno, también director de prensa confió en nosotros. Elisa. ¿Y esto a cuánto? Perdón, Carlos, adelante. En ese minuto que usted habla con Monseñor Goich, ¿percibe algo de soberbia en la respuesta de él en el sentido? Porque usted me dice que él le pide pruebas, ya eso es un acto de soberbia. Sí. Lo está denunciando una cosa que es muy difícil probar. Sí. Pero percibe algo de soberbia en el sentido de mejor sabe qué, mejor no me moleste, que ya la escucho, pero no voy a hacer nada. Correcto, totalmente. Yo me reuní en 4 ocasiones con él en el lapso de 1 año y medio. 4 ocasiones. 3 me recibió en su casa, en Rancagua. Una 4ª me recibió acá en la conferencia episcopal. ¿Había una razón especial para que le recibiera en su casa? Nunca lo supe, nunca me recibió en el obispado, siempre fue en su casa en día sábado o domingo. ¿Ya? Lo que me llamó la atención que cuando dije que tenía antecedentes de denuncia me recibió inmediatamente, ya sabiendo el obispado, el tema de Alejandro, y más era presidente de la Comisión de Prevención de Abuso. Y me recibió inmediatamente, le entregué el día 1 todos los antecedentes. De hecho, él me pidió que, eran más sacerdotes, él me pidió que sacara 2, que según él tenía plena certeza que no tenía ningún tipo de las conductas que yo le estaba ¿Y por qué diciendo. tenía plena certeza? Nunca me lo dijo, dijo que los conocí y tenía la certeza de que esos sacerdotes no estaban cometiendo ningún ilícito, que eran buenos sacerdotes, etcétera. Sí, Elisa, ¿y tú crees que por qué fue esta reacción de Monseñor Goich? ¿Fue minimizar, fue no creer, no sabía qué hacer? Fue, o lo que interpretan muchos también, encubrimiento. Pero encubrimiento por aferrarse al poder de la Iglesia y a la influencia de la Iglesia, porque lo que estamos viendo hoy día es que, de alguna manera, la influencia de la Iglesia se está derrumbando. Y uno siente que quizás este encubrimiento tiene que ver con evitar por parte de los sacerdotes que su influencia y su poder empezara a socavarse. Así al menos lo interpreto yo, además de una cosa que a mí me llama mucho la atención, que uno siempre de los sacerdotes como que pide la compasión. Y uno ve muchas de estas cosas que el mayor ausente finalmente es la virtud de la compasión. No, mira, acá directamente hay encubrimiento y como tú dices, evitar que esta cúpula de la Iglesia, porque aquí ya estás tocando al obispo, no los sacerdotes, estás tocando al obispo, estás tocando a Alejandro Goich, que uno de los obispos era de los mejor evaluados. Claro. Alejandro Goich fue 2 veces presidente de la conferencia episcopal, Totalmente. fue vicepresidente, creó la Comisión de Prevención de Abuso, o sea, él no podía no haber sabido cómo actuar, ya que él mismo creó los lineamientos de denuncia, cómo denunciar, en qué fecha y el camino, él los creó. O sea, Claro, aquí está el tema de las denuncias de los abusos y también la reacción de la Iglesia. Y eso es lo que involucra en definitiva a toda la Iglesia y en definitiva a muchos obispos, entre ellos el cardenal Ricardo Esati. Roberto, te quiero preguntar a ti. Perdón, quiero decir que Roberto, usted está sumando a la sintonía, es vocero laicos de Santiago. Exactamente. O sea, para entender el contexto también es lo que habla Roberto. Justamente un grupo de laicos el que hizo esta manifestación en contra del cardenal Esati cuando se celebró, era Día San Santiago, ¿no es cierto? Era el Día del Apóstol Santiago, el 25 de julio. Y claro, después de eso se conoció un par de días atrás la decisión de Monseñor Esati de no presidir el Te Deum. ¿Cómo lo toman ustedes eso, Roberto? A ver, primero que nada, después de que el fiscal Arias ya había llamado al cardenal Esati a declarar en calidad de inculpado, nosotros nos saltaron las alarmas, nos preguntaron y dijimos que era impresentable que el cardenal presidiera el Te Deum. Se supone que es un referente moral quien va a presidir y va a dar una homilía a todo Chile, porque el Te Deum de Santiago tiene un carácter mayor. Y también el cuestionamiento del cardenal desde el momento de que salta el caso Caradima en adelante, cómo ha manejado la situación. Hoy día vemos que la Iglesia Católica de Santiago está en una crisis tan profunda, tiene un clero dividido, hay problemas en la Facultad de Teología, tenemos una Facultad de Teología donde aún hay 3 profesores que fueron formados por Caradima, que están formando a los futuros sacerdotes. Exacto. Entonces, la crisis de la Iglesia va más allá de lo que hoy día vemos de abuso. Es una crisis de poder, de abuso sexual y de conciencia, que lo hace mucho más grave. ¿Pero les parece que él toma esta decisión, que es adecuada la decisión que toma? ¿Obligado, dices? ¿Lo hace obligado porque simplemente no le quedaba otra salida? ¿O hay, de acuerdo con tu criterio, un gesto que él hace y que uno podría interpretar de manera positiva? Yo creo que es un gesto más bien presionado. La información que yo manejo es que hubieron presiones desde el gobierno y tanto desde Roma. Es decir, acá en el fondo se ha ido mezclando de alguna manera el tema político, yo creo, en todo esto, porque además el Te Deum es
de alguna manera un acontecimiento no solo religioso, sino que muy político. Pero muchos se preguntan qué es lo que está pasando con Esati, porque han habido renuncias, han habido peticiones de renuncia que viene del Vaticano. Sin embargo, se dice que Esati, bueno, ya está en edad de retirarse como arzobispo, algunos dicen él va a renunciar, otros dicen está esperando lo que es finalmente la orden del Vaticano, del Papa, y algunos dicen ¿dónde está el Papa en todo esto? Porque en este minuto desapareció. ¿Tú crees que sería finalmente de alguna manera una solución, una vía de salida para la crisis de la Iglesia chilena, que Esati se fuera de la labor de liderazgo que hoy día está desempeñando? Es que la salida de Sati se tiene que sumar a la salida de todos los obispos, porque esta es una crisis jerárquica, producida por la jerarquía. Aquí hoy día el laicado ha sufrido las consecuencias de esta crisis. Dicho eso, también quiero decir que si nosotros no nos hubiéramos manifestado el día 25 de julio, esto habría pasado sin pena ni gloria. Pero la presión que nosotros ejercimos dando una protesta pacífica y silenciosa en la catedral, saltaron las alarmas. Porque ya como organización de laicos, que estamos ya organizados a nivel casi de todo Chile, esto ya empezó a molestar, que el laicado tome el rol que le corresponde. Un poco lo que decía hace un par de días atrás aquí don Carlos Zárate, que el hecho de habernos manifestado en la catedral es un gesto tan potente que la Iglesia hoy día está asustada de los laicos. No asustados de ellos. Es decir, que nosotros hayamos entrado a la catedral, hayamos extendido nuestro lienzo, no hicimos ningún grito, eso sí, quiero rectificarlo, fue silenciosa y pacífica, descolocó a la Iglesia de Santiago y empezó a sumar todo lo que viene ahora, que se empezó a transformar en un problema político lo del Te Deum. Oye, yo quería poner en contexto lo del Te Deum, así como dato histórico, digamos, sin tala, digo, el año 1811 el primer aniversario de la primera Junta de Gobierno. Entonces, en el fondo, es una suerte de celebración de culto religioso respecto a nuestra independencia. Yo creo que eso ya es cuestionable para mí, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener Te Deum. No puede ser que nuestra gran celebración de independencia sea un acto religioso. El Estado está separado de la Iglesia en este país desde la Constitución del 25, digamos, eso yo creo que no merece... increíble. A mí eso no merece más análisis, pero es un punto de vista personal. Ahora, yo creo que la Monse decía algo muy clave, ¿no? Con todo esto que está pasando, con todo esto que están describiendo, la Iglesia no solo ha perdido influencia, ha perdido legitimidad. Ha perdido autoridad moral también para poder, como ha pasado y hemos visto muchos Te Deum, indicarle a las autoridades políticas del país ciertas correcciones. De hecho, en el Te Deum evangélico, el año pasado, con la presidenta Bachelet, hay más que una sugerencia respecto de cómo debía actuar ella respecto al tema del aborto, ¿no? Ahora, respecto de Sati, y llegando allá, lo que se ha leído este fin de semana es que, claro, el hombre va de salida, pero no hay quien lo reemplace. Se está buscando hasta un interventor más que un sucesor, y hasta, entiendo, se piensa en nombres extranjeros como Jordi Bertomeu, digamos, que era el socio de Chiclura en esta investigación acá. Extranjero. Exacto, digo. Claro, pero lo que quiero decir es que en el fondo no habían posibilidades internas dentro de la curia chilena, digamos, para poder reemplazarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí eso es bien simbólico de lo que debería pasar. Lo que decía Roberto, que aquí hay un tema de todos, que involucra finalmente a todos los obispos, dices tú. Todos. A ver, con respecto a la salida de Sati, el Papa está siguiendo muy atentamente lo que está pasando en Chile. Lo que pasa es que él solamente ha nombrado administradores apostólicos y no ha nombrado obispos. Lo que pasa es que el Papa no se quiere equivocar y quiere dar una señal potente a todo el mundo, porque todo el mundo mira a Chile como referente. Esto no va a ser algo que va a pasar como dicen piola, va a ser profundo. No miran como referente, perdón Roberto, porque en el fondo lo que se haga acá después se puede replicar en muchos países donde se estén realizando... se hayan realizado las señales son potentes para afuera. O sea, esta es la señal, este va a ser como el punto de partida. Exactamente. Entonces, perdón, el Papa no quiere cometer ningún error. Por ende, está sondeando y está buscando la persona adecuada para que suceda a Esati. Dicho eso, lo más probable es que a Santiago llegue un administrador, que empiece a poner orden en Santiago. Porque aquí el caos es tremendo, aunque de repente la gente no lo entiende. Un interventor. Está muy dividida la iglesia, además. Absolutamente. Entonces, puedo hacer un comentario. Hay un ala de la iglesia que también internamente le perdió, entre comillas, el respeto a la otra ala. Los jesuitas, por ejemplo. Absolutamente. Bueno, yo creo que tú has hablado de los jesuitas, yo creo que, no sé si decirlo así con todas sus letras, pero yo creo que muchos jesuitas
le perdieron el respeto, entre comillas, y están tomando un camino no solamente interno de la iglesia, sino también un camino mediático, con un discurso que también está instalando de separación de esta iglesia que nadie quiere. Porque también hay que decir que ese cura, comillas, obrero, ese cura de población, también existe, digamos, eso. Sí. Una vez más, siempre le voy a mostrar una imagen de lo que dice el sábado. De donde viene el Papa Francisco, Sí, de esa tradición, del exacto. cura que vive en la población. Ojo, sí, que los jesuitas también tienen casos. Bueno, también tienen casos y también hay y también acusaciones. manejaron más, cuando llegaron los casos, también hicieron eso de alguna manera, recluirlo, quizás alejarlo del trabajo con niños, pero recluirlo en una casa ignaciana, y hoy día están a uno de los sacerdotes que se llama Jaime Guzmán, recién lo están cambiando a una casa que es más lejana de los colegios que están con niños. Carlos. Ahora, hay un antecedente que colocar en la mesa porque si bien no pasó en Chile, va a marcar el camino. En Australia, un obispo encubridor que fue sentenciado a 1 año de arresto domiciliario fue alejado por la Santa Sede de su diócesis. Uno sabe que, aunque usted tenga arresto domiciliario, usted tiene que dejar el trabajo pastoral. La pregunta del millón de Roberto es si ese es el camino que ustedes creen que debe tomar Chile, es decir, sacerdote judicializado, más allá de lo eclesiástico, sacerdote cuyo caso llega a tribunales, su renuncia es su alejamiento de la labor pastoral es automática. ¿Eso les hace sentido? Absolutamente. Primera denuncia o cierto rumor, porque realmente aquí los rumores no lo toman como consideración para empezar a investigar. Ese sacerdote inmediatamente debería ser apartado de sus labores pastorales. Dicho eso, hace una semana atrás el fiscal Arias mencionó que hay 40 casos de abusos cuando él llegó al Arzobispado de Santiago y al Tribunal Eclesiástico. En Santiago hay más de 20 casos. Solamente de eso sabemos 2 casos, que es el ex canciller del Arzobispado y el ex párroco de la parroquia San Crescente en Providencia. Yo me pregunto, ¿dónde están esos más de 20 casos que no sabemos dónde están esos sacerdotes que existen? Si están alejados de sus actividades pastorales o siguen siendo párrocos o directores espirituales, etcétera. Mira, vamos a continuar con la conversación aquí, que está muy interesante. También estamos recibiendo todos sus comentarios, sus mensajes, pero quiero ir con Víctor. Víctor está con el senador evangélico, porque es evangélico, para que alguna gente no lo sabe, Iván Moreira, para conversar con él también, para escuchar su punto de vista. Adelante, Víctor. Bienvenido, Iván. Sí, Martín. Bueno, tú nos contaba el senador Iván Moreira que usted estuvo en la Iglesia Católica, actualmente está en la Iglesia Evangélica. Preguntarle, justamente, usted estaba escuchando la conversación, ¿qué opinión tiene respecto específicamente a lo que ha ocurrido con el cardenal Esati? Bueno, la verdad que yo quiero señalar en primer lugar que el tema del Te Deum es un tema menor. El tema mayor son los abusos cometidos a muchas personas inocentes de parte de varios sacerdotes. Entonces yo quiero hacer hincapié en un punto al comenzar para que no se vayan a confundir las cosas que yo voy a decir. En primer lugar, yo creo que todos estos abusadores tienen que recibir por su condición de pastores un triple castigo, para que quede claro, un triple castigo. Pero también hay que abordar otro tema. Siento que el mundo político, de la derecha, el centro y izquierda, se han aprovechado de este tema, como rasgando vestidura. Bueno, ahora hay que patear a los curas en el suelo, y me parece que esa actitud hoy día ha sido una actitud engañosa que no corresponde, porque debiera centrarse todo en las víctimas, en donde hay que castigar y sancionar a las personas que cometieron estos delitos, no que aparezcan declaraciones de distintos sectores políticos en el contexto de que se alegran de que el cardenal Esati no va a oficiar el Te Deum. Pero no entiendo, senador Moreira, porque usted dice que hay que centrarse en las víctimas, pero aquí también hay responsables y hay personas que están siendo encausadas y también hay condenados, también hay culpables. Y de alguna manera, hoy día, el cardenal... sí, lo que pasa es que acá hay un tema, con el cardenal Esati, por ejemplo, hay un tema judicial en curso, no solamente, de alguna manera, una apreciación del mundo político o de los laicos.
Monseñor Esati ha sido declarar en calidad de inculpado por encubrimiento, más allá de que finalmente se pruebe o no su inocencia en este tema. Pero cuando se le pide que no presida el Te Deum es en relación a que hay ya un proceso judicial. Entonces no es solamente de alguna manera una apreciación, sino que también algo más concreto. ¿Usted creería adecuado de verdad para el espíritu que inunda el Te Deum que lo presidiera el cardenal Esati? Yo lo que encuentro inadecuado es que existe una presión política, porque no me cabe la menor duda que no era necesario colocar a Esati entre la espada y la pared, porque él no tenía otra alternativa que no no oficiar el Te Deum por la situación que estaba ocurriendo en el país y la trascendencia del tema. Entonces este es un tema que se politizó. Sí, y a mí me parece pero nosotros no sabemos, nosotros de verdad no sabemos si existía la intención de el cardenal Esati de él unilateralmente o de motu propio marginarse del Te Deum. La verdad es que no había habido ninguna señal por parte de él de que efectivamente no iba a estar en esto. Mire, hace falta más de un mes para el Te Deum. Aquí se adelantaron las cosas, pero le insisto, el tema no es quién oficia el Te Deum. El tema es la responsabilidad que tiene la Iglesia y también la inocencia de la mayoría de los sacerdotes en este país. Entonces no podemos estar destruyendo a la Iglesia. Usted se preguntará por qué razón yo, siendo una persona evangélica, pueda aparecer como defendiendo a la Iglesia. Yo tengo una cercanía valórica con lo que representa la institución, pero detrás de esto hay un objetivo político, de debilitar a una Iglesia en el contexto del tema valórico, una Iglesia que se encuentra hoy día avergonzada por lo que ha sucedido y que no tiene la fuerza necesaria para poder enfrentar los temas valóricos, especialmente cuando de parte de la izquierda vemos una actitud muy impulsiva en presentar temas como el aborto libre. Yo siempre lo sostuve cuando se aprobaron las 3 causales del aborto. Yo estaba completamente seguro que en un tiempo muy cercano iba a venir el aborto libre. Entonces también es un tema valórico que va mucho más allá de una situación grave, puntual, senador, que tiene que ser sancionada por los tribunales. Pero yo creo que, a ver, está bien, puede haberse politizado el tema, pero me parece que el tema ya era lo suficientemente grave y afecta de manera lo suficientemente grave a todas las personas que son miembros de la Iglesia Católica y también al resto del país, porque aquí estamos hablando de la comisión de delitos, más allá de si se politiza o no. En ese sentido, yo discrepo con usted. Yo creo que el tema y la señal que da Esati con respecto al tema del Te Deum, más allá de las presiones que puede haber recibido, la verdad que da cuenta de que él solo está entre la espada y la pared mucho antes de que cualquier político dijera alguna otra cosa. Mire, aquí no se trata de discrepar, aquí se trata de generar opinión. Y si yo estoy aquí es porque yo emití opiniones en los medios de comunicación, algo que no me parece, porque fui consultado por el tema y me han invitado a estos programas. Yo doy mi opinión aquí. Mi opinión es que, independiente de una situación grave de abuso sexual, también hay una arremetida de la izquierda para colocar o poner en la agenda valórica todos estos temas que dañan a la familia. Y por eso yo he salido públicamente a rechazar lo que está haciendo hoy día la izquierda y algunos parlamentarios. Y mire, y qué curioso, si usted ve los parlamentarios de izquierda que han salido en los distintos medios de comunicaciones, ninguno es de la Iglesia Católica, ninguno cree en Dios. Entonces ellos no son y no están llamados a imponerle conductas a la Iglesia Católica y transformarse en opinólogo y ejercer las presiones políticas que hoy día se han hecho. Hoy día le ha tocado a la Iglesia Católica. El día de mañana van a iniciar una arremetida con la Iglesia Evangélica que ha expresado una posición muy dura. Y yo quiero decirle, hace 10, 15 años atrás, la Iglesia Católica para todos era la reserva moral del país. Hoy día el pueblo cristiano, el pueblo evangélico ha sido el que ha tenido que dar la cara en estos temas valóricos. También una opinión, como usted dice, me parece muy bien, una opinión personal. Yo creo que las reservas valóricas aquí en este país no están a cargo de ninguna institución. Es una opinión personal. Porque en todas partes se cuece nada.
Abusos sexuales hay acá, hay allá, va a haber en la iglesia evangélica, va a haber en la iglesia, hay en la iglesia católica. Eso no quiere decir que pague justo por pecadores si ocupamos los mismos términos, porque la mayoría, o sea, si uno conoce cura, y ahí estoy de acuerdo con ustedes, si uno conoce cura, o sea, hay una gran mayoría de curas que hacen una pega extraordinaria. Y claro, aquí aparecen estos casos y son los que finalmente tiñen todo. Y en ese sentido, ¿usted cree que Sati debería renunciar? Mire, yo creo que dada la situación que existe hoy día, en que si él tomó la decisión de no ir al Te Deum, bueno, creo que esa es una decisión absolutamente personal. Yo no soy juez, yo no soy quien para decirle al cardenal Sati qué tiene que hacer. Pero así como él dio un paso al lado en el tema del Te Deum, reflexionado de lo que se desprende de sus palabras, es una decisión. Por lo tanto, no me extraña de que en algún minuto pueda ejercer ese derecho y esa reflexión personal. Sí, senador, también a todas las personas que nos están viendo, los quiero invitar a que tomemos contacto con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima y quien ha estado junto con Murillo y también con Hamilton, encabezando esta lucha ya de muchos años. Juan Carlos, en primer lugar, bienvenido a una lucha de muchos años que se está expresando, entre otras cosas, bueno, justamente en esto que estamos conversando en este momento, la renuncia del cardenal Sati a encabezar, a presidir el próximo Te Deum. ¿Cómo lo lees tú, Juan Carlos? Bienvenido en primer lugar. Muy buenos días. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por invitarme. De verdad que estoy muy agradecido por el tema. Primero, me gustaría decirle al senador Moreira ¿dónde estaba él cuando empezó todo esto? ¿Dónde estaba él cuando pedíamos ayuda desesperadamente a que chilenos que estaban siendo abusados para que las autoridades levantaran la voz y nos ayudaran? Él no puede, él es el que está politizando ahora el tema, un tema que de política no tiene nada. No me cabe duda que alguien a lo mejor lo aprovechará, pero esto es mucho más allá que de política. Y yo agradezco a la gente que tiene valentía en el Estado de Chile, el Ministerio Público y políticos que se la juegan por ayudar a la gente que ha sido abusada. Lamento las declaraciones de Iván Moreira, porque él no ha estado nunca llamándonos o dándonos un apoyo en cualquier minuto. Así que me parece muy raro que ahora venga a hablar. A ver, sí, escuchamos, senador. Nunca me llamó él, así que... ¿Y por qué habría que llamarlo a usted? No, pero él se refiere no solo a un apoyo personal, sino que también como dirigente político. Me imagino, Juan Carlos, ¿no? Sí, yo estoy hablando como dirigente político, que alguien diga, oye, están abusando a gente chilena. Yo soy legislador, a ver si me pongo las pilas y levanto la voz. Mudo. Yo nunca recibí ninguna... Bueno, mire. No te yo no voy a entrar en discusión con este caballero porque... Y yo tampoco contigo, pero te estoy diciendo que tú dices que esto se está politizando, entonces que tengas un poquito de sensibilidad y digas, aquí hay gente que ha sufrido, la tenemos, pues. Y quizás en el momento, hace 8 años, cuando empezó todo esto, no tuve la capacidad de tender una mano como legislador. Yo no te digo que yo te haya llamado y te dije, por favor, ayúdame, pero como legislador se te prende un switch y dice, aquí hay algo malo, que a lo mejor podría yo tender una mano y ayudar. Pero tú no escuchaste lo que yo dije al comienzo. Y lo que dije al comienzo es que estos sacerdotes deben ser castigados con triple sanciones por lo que han hecho. Entonces tú puedes decir muchas cosas y yo no te voy a replicar nada, porque obviamente si hay alguien que puede decir las cosas en este país con mayor claridad, eres tú, porque tú sufriste una situación de esa naturaleza. Y probablemente, por alguna determinada razón, no de mala fe, uno no se acerca a estos temas cuando es político, porque precisamente
sucede lo que está pasando hoy día. Yo voy mucho más allá de lo que la justicia va a determinar. Yo estoy haciendo un punto. Yo no llamé a los canales de televisión, sino que los canales de televisión me llamaron para consultar mi opinión sobre el Te Deum evangélico, y yo puse un punto de vista como el mío, en el cuanto creo que se está aprovechando una situación tan dolorosa como esta, políticamente, porque curiosamente gente que no es de la Iglesia Católica, gente que no cree en Dios, que tiene derecho a tener una opinión sobre un hecho, sobre un delito de esta naturaleza, pero no aprovecharse como lo hemos visto todos estos días. Hay temas ahí que se están hablando, quizás que desde las veredas, cada uno de su historia, pero que tienen puntos en común. Senador Juan Carlos, está muy interesante la conversación, porque yo creo que aquí lo que estamos haciendo es entender que aquí hay un cambio real, llegamos al punto de inflexión, esto ya no va para más, y aquí tiene que comenzar una nueva iglesia. Yo creo que a Juan Carlos le debe pasar lo mismo que nos pasa a muchas personas que creemos en Cristo, que si tú no creyeras en que puede haber una iglesia católica mejor, ni siquiera te hubieras ido a reunir con el Papa. Entonces, lo que quiero hacer es que hay preguntas de Mariana, preguntas, ¿no es cierto?, de Carlos, de Monse. A la vuelta de la pausa sigamos la conversación porque está muy interesante. Les pido que esperen un minutito, por favor. Ya regresamos con más. Bienvenidos.